Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx. Acomodado. Mesas y accesorios especializados para juegos de mesa y wargames. Conoce sus productos en acomodado.com. Hoy les vengo a narrar una historia de terror ubicada en el universo de Warhammer 40.000 que espero las disfruten, así que sin más preámbulos los dejo con La Última Estación. El viento susurraba sobre los escombros metálicos, silbando a través de las tuberías. Metal crujiendo contra metal, las notas subiendo y bajando en una especie de sinfonía del yermo. Las ruinas eran una masa oscura sin forma en la noche. Montañas de una silueta afilada se cernían sobre Vicia Reinhardt, mientras ella y su hermano se abrían paso hacia la estación abandonada. No había luna. La única luz provenía del brillo de la decadente periferia de Carchera, uno de los antiguos sectores industriales de la ciudad. El prolongado declive de Carchera comenzó por sus alrededores y sus fábricas dejaron de funcionar hace siglos. Lentamente los bosques fueron reclamando el lugar, extendiendo sus raíces entre los muros de rocreto caídos. Vasia quería escuchar el agitar de helechos y arbustos, susurros verdes entre los agónicos gemidos del metal. Bakin encendió su linterna. El haz iluminó la base de una escalera de rocreto, ruinosa y manchada, a unos 100 metros. «Casi llegamos», dijo. Vasia se mordió el labio inferior. Esto podría ser una pérdida de tiempo. El agente se detuvo. ¿Qué? ¿Escuché bien? Solo quería decirlo. Sabes que es verdad. ¿Estás cambiando de parecer?, preguntó Bakin. Todo esto fue idea tuya. Lo sé. Y no estoy cambiando de parecer. Pero si se alejaran del cascarón de la estación ciego, no se arrepentiría de tomar esa decisión. No puedo creerlo, dijo Bakin. Dije que no he cambiado de parecer. Así que, ¿seguimos? Seguimos, y se obligó a continuar su camino. A final de cuentas, venir aquí había sido su idea. Ella fue la que insistió a Bakin en comprobar si el tren de Valgast era real. Ella es la que ha estado fascinada por esas historias desde su infancia. Ella es la que ha vivido aferrada a la leyenda durante su edad adulta. Su obsesión por seguir todas las pistas y hechos que se le presentaban fue lo único que le hizo soportar la monotonía de sus tiempos como tercer asistente de catalogador, agri-subdirectorio secundus en los salones del Adeptus Administratum. El tren de Valgast. Los mitos que recorrían Carchera estaban llenos de contradicciones, y aquello que era consistente también era muy vago. El tren solo viajaba en noches de luna, parando únicamente en estaciones fuera de servicio. Nadie lo había visto realmente. Era un tren que corría en los sueños. Viajaba en las historias contadas entre los niños y por adultos aburridos en busca de algo extraordinario en Carchera. Los deteriorados márgenes de la ciudad tenían cientos de kilómetros de vías en desuso y docenas de estaciones abandonadas. Era obvio que un fantasma recorriera este cementerio de metal. Pero ¿a dónde iba? ¿A dónde llevaba a sus pasajeros? A Valgast. ¿Dónde era eso? Nadie lo sabía. El nombre no aparecía en ninguno de los mapas de Osorian. Si alguna vez existió ese lugar en el planeta, se había esfumado. Bakin mantuvo encendida su linterna, apuntando bajo hasta que llegaron a las escaleras. Aunque nunca lo mencionaron, ambos pensaron que lo mejor era no revelar su presencia en las ruinas. No había ninguna ley que impidiera que estuvieran allí, pero la intuición era lo que guiaba sus acciones, el presentimiento de que su presa no aparecería si ellos estaban a la vista. Los escalones ascendían sobre las pilas de cascajo hacia la tenue luz de la ciudad. Vasia podía ver claramente dónde pisar, pero ya no había pasamanos, por lo que ella y Bakin se mantuvieron en el centro. El rocreto crujía calladamente bajo sus pies. Fragmentos caían escaleras abajo hacia la oscuridad. ¿Crees que sea lo suficientemente firme?, preguntó Vasia. No. ¿Conoces otra ruta para subir? No, admitió ella. Una serie de cuarteaduras recorría la plataforma como viejas venas.
El canto del viento tenía un tono más fuerte aquí, como si las vías elevadas fueran un gigantesco diapasón. Sus vibraciones seguían y seguían, el tarareo de un sonámbulo en la noche. No había refugios, la estación era una superficie llana, un constructo utilitario que había perdido su uso. Vassia y Bakin avanzaron hasta el borde de la plataforma y miraron hacia un lado y hacia el otro de las vías. Vassia solo veía la noche. La vía se curvaba hacia la oscuridad en ambas direcciones. Iba de la nada hacia la nada. El abismo escondía cualquier cosa que Vassia pudiera imaginar. Sueños o pesadillas podían surgir de esas tinieblas. Ella tenía una leve esperanza de que ninguna de esas dos viniera. Una leve esperanza. Después de más de 30 años buscando, no se quedaría satisfecha sin encontrar algo. Pasó una hora, luego otra. El viento seguía cantando y el tedio llegaba al límite de la ansiedad. ¿Cuándo vendrá? El tono apagado de Bakin sonaba más a una expresión de desesperación que a una pregunta. Vassia contestó de cualquier manera. Nadie lo sabe. Pudo haber venido antes, puede que no venga, puede que no sea real. Pero lo es, sé que es real. ¿Quieres darte por vencido? No, esperaremos hasta el amanecer. Sus deudas debían ser peores de lo que pensaba. Su necesidad por el tren sonaba mayor que la de ella. Hace algunas horas ella no creería que eso fuera posible. ¿Las cosas están tan mal?, le preguntó. Sí, contestó Bakin después de un largo silencio. No podemos estar seguros que el tren nos lleve a riquezas, aun si fuera real. Eso es solo una historia. El propio tren es una historia. Estoy segura que es más que eso. Entonces también el tesoro. Tiene que serlo. Por el trono, ¿en qué te has metido? Nada nuevo. Solo más de lo mismo, mucho más. Los plazos se vencieron. Mis acreedores son insistentes. Creo que van a utilizarme de ejemplo. Pero tú eres un agente. Ese es el punto. No se atreverían. Eso fue lo que pensé y ese fue mi error. Se atreverán, dijo Bakin, cansado y molesto consigo mismo. Tienen el poder político que yo no tengo. Necesito esto, Vassia. Necesito que sea real. El viento creció. Había estado soplando desde el este a su derecha, pero ahora venía de la izquierda. Un viento fuerte que aumentaba, el aire empujado por algo grande como si la noche fuera un túnel. Entonces la oscuridad dentro de la oscuridad tomó forma y dirección dirigiéndose hacia ellos. Vassia y Bakin retrocedieron instintivamente del borde de la plataforma. El tren era inmenso, mucho más grande de lo que podían soportar las angostas vías magnéticas. Nubes de vapor salieron de la locomotora cuando frenó de golpe en la estación, pero salvo por los crujidos y traqueteo de los vagones que seguían el movimiento del tren, todo estaba prácticamente en silencio. No había lámpara. El tren era la noche que se transformaba en una masa de hierro que se acercaba a ellos acechando como un depredador. Con la escasa luz, Vassia pudo distinguir parte de la ornamentación metálica de la locomotora, que se retorcía y abultaba como el movimiento mismo del vapor. Nunca había visto una máquina como esta. Parecía una antigüedad surgida de una tumba de una era olvidada. A pesar de que no había iluminación dentro de la locomotora, un tenue resplandor rojizo brillaba en los 9 carros de pasajeros, a excepción del primero. El tren se detuvo y el carro central quedó frente a Vassia y Bakin. Las puertas se abrieron con un silbido ante ellos y las demás permanecieron cerradas. Una invitación, susurró Vassia. Contempló el tren mientras su corazón palpitaba con fuerza. La realidad de la leyenda era abrumadora. Ella imaginó muchas cosas a lo largo de los años, algunas siniestras y otras esperanzadoras, pero todas pálidas, pequeñas y vagas comparadas con lo que tenía enfrente. No podía moverse, apenas podía pensar. La impresión la dejó pasmada. Bakin aclaró su garganta. Una invitación, repitió carraspeando. Así que aceptaremos, dijo con mayor firmeza y dio un paso dentro del vagón de pasajeros. Bakin, dijo Vassia, espera. Él giró y la miró, pero permaneció en el tren. No. Las puertas se abrieron para nosotros. ¡Para nosotros! El tren sabía que estábamos aquí.
¿Qué tal si es una trampa? Entonces no estoy en una peor situación de la que ya estaba. ¿Vendrás conmigo o no? Ella dudó. Ligeros ruidos escapaban del tren detenido. La estaba esperando. Debería irme a casa, pensó. Lo había comprobado, no necesitaba saber más. Pero si me voy, ¿siempre me lo preguntaré? Abordó el tren. Realmente nunca hubo otra alternativa. Las puertas se cerraron tras ella y con un empujón el tren se puso en marcha. A Valgast, pues, dijo Vasia. A Valgast, dijo Bakin. El carro de pasajeros era apenas un cascarón. No había asientos ni decoración de ningún tipo, solo el negro acero del casco y el tenue parpadeo de las tiras de iluminación. Su luz rojiza hacía poco más que crear sombras. Había arañazos en las paredes, algunos de ellos profundos, como piel desgarrada. Vasia los recorrió con los dedos, siguiendo los trazos que hacían entre ellos, y retiró la mano antes de sentir un patrón. ¿Qué es ese olor?, preguntó Bakin. Vasia arrugó la nariz. El olor en el aire le hizo pensar en insectos y en el paso del tiempo. El tren aceleró y el vagón se mecía ligeramente de lado a lado. Vasia miró por la ventana. La vía se alejaba de Carchera y las luces de la ciudad iban desapareciendo. Estaban adentrándose en la oscuridad, en la profundidad del vacío. El tren viró de pronto y el coche se sacudió. Vasia casi cae al suelo y Bakin llevó su mano instintivamente a su mazo de descargas. No iba uniformado, pero había colgado su arma en su cinturón. La sacó y ahora miraba hacia el siguiente vagón. ¿Qué sucede?, preguntó Vasia. Creo que escuché voces. Se asomaron por la ventanilla de las puertas de conexión entre los vagones. No había nadie allí. Bakin deslizó la puerta y entró en el siguiente coche con el mazo preparado. Vasia lo seguía unos pasos detrás en caso de que tuviera que blandirlo. Iban a la mitad cuando las puertas del siguiente vagón se abrieron. 2 mujeres y un hombre entraron. Cuando vieron a Bakin, pararon de golpe y levantaron las manos. «No buscamos pelea», dijo una de las mujeres. «Habrá más que suficiente para todos nosotros», dijo el hombre. «No daremos problemas», dijo la otra mujer. Vasia se acercó a Bakin, tocó su hombro y él bajó el mazo. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó ella. «Darra», dijo una de las mujeres. Ella era la mayor de su grupo. Encorvada y rapada, tenía la apariencia de un servidor de manufactoría, alguien que trabajó en las forjas el tiempo suficiente para terminar con la piel templada con una dura aleación. Este es Krent. El hombre parecía otro refugiado de las forjas, pero alguien que no había permanecido allí tanto tiempo. Tenía una quemadura reciente, el lado izquierdo de su rostro y su brazo brillaban con cicatrices frescas. Y Nevi, la otra mujer que se veía de la misma edad que Krent, un poco más robusta que sus 2 compañeros y vestía un desgastado uniforme de servidumbre. Una criada de alguna de las familias nobles de Carchera, supuso Vasia, una que había sido despedida y buscaba desesperadamente cómo sobrevivir. Vasia se presentó ella misma y a Bakin, dando únicamente sus nombres, al igual que Darra. Bakin estuvo tenso un momento, pero la preocupación de que lo identificaran era algo que se quedó en la plataforma de la estación. Habían entrado en un mundo de leyenda. Todo era diferente ahora, pensó Vasia, para bien o para mal. ¿Cuántos más están con ustedes?, preguntó Bakin. Solo nosotros 3, contestó Krent. Había una cuarta, pero ella se quedó atrás. Hizo una pausa cuando Nevi tembló y dijo que no con la cabeza. ¿Qué pasa?, dijo Vasia. Está muerta. No estamos seguros, dijo Darra. Lo está, insistió Nevi. Estoy segura de lo que vi. Estaba muy oscuro, dijo Krent. Muy oscuro para estar seguros. No, no lo estaba, no tan oscuro. Ella tropezó. De alguna forma se tropezó y cayó debajo del tren. La boca de Vasia se secó. Si me hubiera quedado, ¿también habría tropezado? Entonces se tropezó, dijo Darra. Tendría que haber sido más cautelosa. Tendría que haber venido con nosotros. A Valgast, dijo Vasia. Así es, dijo Krent, y sus riquezas. Darry asintió. ¿Ustedes creen en eso?, preguntó Vasia. Lo creemos, dijo Darra enfáticamente. Sí, dijo Nevi, pero ella sonaba como alguien que rápidamente estaba perdiendo la fe. Tengo que creerlo. Ella está sola, explicó Darra.
4 hijos, todos enfermos, esposo muerto. Ella necesita esto. ¿Y tú?, preguntó Vasya. Yo estoy cansada de pasar hambre, dijo Darra apenas conteniendo la ira. ¿Y qué hay contigo?, le preguntó Vasya a Krent. Yo solamente quiero que mi vida sea algo más allá de la mera supervivencia. Su esperanza sonaba desgastada por años de emplearla sin sentido. ¿No es eso por lo que todos estamos aquí? Yo solo quiero saber la verdad, dijo Vasya. Se preguntó a sí misma si tenía que haber dicho esto en tiempo pasado. ¿Han visto a alguien más en los otros carros?, les preguntó Bakin. Los últimos 2 vagones están llenos, dijo Krent. Deben ser como 20 o 30 personas. Vienen en grupos pequeños como nosotros. El tren ha estado haciendo un recorrido alrededor de Karchera. Miró hacia la ventana y a la oscuridad que había afuera. Esto es el tramo más largo que hemos recorrido sin hacer una parada, agregó. Así que vamos a Valgas, dijo Bakin. Todos estamos de acuerdo, pero eso no nos dice nada. ¿Alguien sabe hacia dónde nos dirigimos? No, dijo Darra, nadie lo sabe. Está muy oscuro para ver algo y no se puede abrir ninguna ventana. Nos ofrecimos para ir a la locomotora. Tal vez había alguien allí que pudiera decirnos algo. Vasya se dio cuenta de la pausa que hizo Darra. Tal vez hubiera alguien allí. Tal vez no haya nadie. Había una duda que Darra tenía miedo de expresar incluso para sí misma. Bien, dijo Bakin, vamos. Se dio la vuelta y se encaminó hacia el frente del tren. Los otros lo siguieron aceptando su liderazgo sin cuestionarlo. Si él quería la responsabilidad, estaban dispuestos a concederla. La luz del siguiente vagón era aún más tenue que en el que entraron originalmente. Solo había una tira de iluminación funcionando y parpadeaba constantemente. Vasya se asomó por la ventanilla como había hecho previamente Bakin y se retiró con un sobresalto. ¿Qué?, preguntó Bakin. ¿No lo viste? ¿Hay alguien allí? Volvió a mirar. No veo a nadie. ¿Qué viste? Al fondo, alguien con una túnica, creo. Su piel era muy pálida. ¿Estás segura? Sí. Pues ellos deben haber subido antes, dijo Krent, en una de las primeras paradas. ¿Han visto a alguien más con túnicas?, le preguntó Vasya escéptica. No, admitió un poco preocupado. Quien haya sido ya no está, dijo Bakin. No conseguiremos nada esperando aquí. No creo que debamos seguir, dijo Nevi. ¿Y qué propones que hagamos?, le preguntó Darra. Solo quiero irme. Darra gruñó y apuntó a la puerta, a la oscuridad tras ella. Adelante, ve, después me cuentas cómo te fue. Ustedes hagan lo que quieran, dijo Bakin. Yo seguiré. Hizo a un lado las puertas y entró al siguiente coche. Vasya lo siguió de cerca. Estaba decidida a llegar hasta el final desde que abordó el tren. No había dónde esconderse, así que era mejor actuar y buscarlo. Eso era lo que se decía a sí misma. Era la única manera de evitar el miedo paralizante que la acechaba. Caminaron lentamente a lo largo del vagón. El agrio olor a insectos se percibía más intenso aquí. El rítmico parpadeo de la tira luminosa hacía más difícil caminar aquí. A Vasya le costaba más trabajo mantener el equilibrio. A la mitad del camino miró hacia atrás y pudo percibir a Nevi en la retaguardia. Sintió simpatía por la mujer. Parte de ella quería decirle que la entendía, que deseaba que todos estuvieran fuera de este tren. Había más arañazos en las paredes aquí. Las marcas parecían converger todas hacia el frente del tren. Vasya podía percibir patrones ahora. Transmitían la misma sensación que el olor que se percibía en el aire. Bakin llegó al final del vagón y se detuvo. Estaba mirando hacia el siguiente carro, el último antes de llegar a la locomotora, y no había intentado aún tomar la manija cuando Vasya lo alcanzó. Tenías razón, dijo en voz baja. Se hizo a un lado para que ella pudiera ver más fácilmente. Su respiración se detuvo. No había ninguna luz en el siguiente vagón, pero la parpadeante tira luminosa del suyo proporcionaba una tenue iluminación algunos metros hacia adelante. El carro estaba lleno de gente, parada en filas, inmóviles y silenciosos. Todos ellos llevaban túnicas, sus cráneos calvos y su piel un color blanco aguzanado. Todos miraban hacia el frente en dirección de la locomotora. Vasya sintió un escalofrío. Estaba contemplando estatuas. Eran cadáveres. No era ninguna de las dos, lo cual era peor. Retrocedió junto con Bakin. ¿Qué vieron?, preguntó Darra en voz alta. ¡Silencio!, susurró Vasya. Darra le hizo un lado para mirar. Entonces ella también retrocedió con los ojos muy abiertos, con pasos lentos y silenciosos.
Todos regresaron 2 vagones atrás. ¿Quién? ¿Qué creen que eran?, preguntó Krent. No quiero saber, dijo Nevi. Tiene razón, dijo Vassia. Su curiosidad estaba más que saciada y la maldijo por haber existido. De acuerdo, dijo Bakin. Estaba sudando y su ansiedad no ayudaba en nada para calmar a Vassia. Bien, no queremos lidiar con ellos, no importa lo que sean. No me quedaré aquí esperando a que nos encuentren. ¿Qué opciones tenemos?, preguntó Darra. Creo que lo mejor sería ir al fondo y reunirnos con los otros que ustedes estaban, dijo Vassia. La fuerza está en los números. Bakin señaló su mazo. ¿Alguien más estaba armado? No, dijo Darra. No hasta donde yo vi. Y no sabemos si esos cadáveres con túnicas lo estén, pero consideremos que sí. Puede que no sean peligrosos, dijo Nevi, esperanzada en que alguien estuviera de acuerdo para aliviar sus propios miedos, pero nadie lo hizo. Bakin se acercó a la ventana derecha y la golpeó para probar. Cristal blindado, murmuró. ¿En qué estás pensando?, preguntó Vassia, incrédula ante la locura que creyó imaginar en su mente. Me voy de este tren. ¿Cómo? No podrá ser a través de estas ventanas. No podemos romper eso. Bakin se dirigió a la salida de la mitad del vagón mientras Darra lo seguía. No hay forma de salir, dijo Vassia. No lo sabremos si no lo intentamos. Su hermano tenía la mirada cuando se proponía algo sin importar qué tan insensato y no entendería de razones. Examinó las puertas. Había unas manijas para abrirlas manualmente en caso de un desperfecto. Tomó la derecha y le hizo un gesto a Darra, que tomó la otra. Ambos jalaron apoyando sus cuerpos para aplicar toda su fuerza contra las puertas. «¡Esto es una locura!», dijo Vassia. No la escucharon. Nevi y Kent se acercaron a ellos. Vassia no pensaba que funcionaría, pero mientras Bakin y Darra se esforzaron, las puertas se separaron unos centímetros. El viento entró de golpe en el vagón con un agudo silbido. ¡Con fuerza!, Bakin insistió. Poco a poco las puertas se abrieron. Nevi y Kent retrocedieron cuando el viento rugió con fuerza. Vassia se pegó al muro del lado opuesto, con el viento golpeándola, tratando de arrancarla de allí. Se imaginó siendo lanzada hacia la oscuridad y esa idea le hizo plantarse más firmemente. Bakin y Darra se enderezaron. Las puertas estaban abiertas de par en par y un vendaval azotaba el interior del vagón. Bakin se sostenía firmemente en la manija y asomó la cabeza por el portal mirando hacia abajo. «¡No puedes saltar!», gritó Vassia. «Estamos por lo menos a 5 metros del suelo. ¿Y si las vías cruzaban algún barranco?» «Si hay agua voy a arriesgarme». Seguía mirando hacia abajo sin hacer ningún movimiento aún. «¿Y?», preguntó Vassia. «¿Hay agua? ¿Puedes verla?». Bakin y Darra se miraron. Bakin gruñó. «No», dijo. «No puedo ver nada». Empujaron las puertas y cerraron nuevamente, cortando el viento. Vassia se relajó y pudo respirar nuevamente. Bakin no saltaría y ella no sería lanzada por el viento fuera del tren. «¿Qué vamos a hacer?», dijo Nevi suplicante. «No hay nada que hacer», dijo Vassia. «Estamos aquí hasta el final del camino». No había duda de que la próxima parada sería la última. La ciudad estaba muy lejos y sabía en su corazón la esperanza de otras estaciones. Bakin golpeó la puerta con frustración. «¿Se encuentra bien?», le preguntó Nevi y ella asintió. «Debemos irnos al fondo», dijo Vassia. «Unirnos a los demás». «Fuerza en los números es todo lo que nos queda», añadió Krent. «Es mejor que nada», dijo Bakin y se dirigió al próximo vagón, caminando al frente como si hubiera sido su propia idea. Cuando alcanzaron a la multitud en el vagón del fondo, fueron recibidos con expresiones que pasaron de la esperanza al espanto en cuestión de segundos. Nevi les describió las figuras vestidas con túnicas y el miedo empezó a esparcirse por todo el carro como una niebla densa. Nadie decía que todo estaría bien, que el tesoro de Valgas los esperaba en la última estación. Nadie creía ya en esa historia y mucho menos Bakin. «Cuando paremos», dijo él, «al abrirse las puertas saldremos en grupo, con fuerza. Somos bastantes para ser controlados fácilmente. No se comporten dóciles». «¿Y si nos están esperando armados?», alguien preguntó. «Ya veremos qué hacer si eso sucede». Sonaba confiado, pensó Vassia.
Su hermano siempre había sido bueno proyectando seguridad y la sensación de tener impulso. Sin embargo, ella vio a través de la ilusión. Su estrategia no era la mejor opción disponible para ellos, era la única alternativa. Ella misma pudo haberlo sugerido. El tesoro podría ser real de cualquier forma, dijo Krent. Bakin asintió, incluso Neville lo hizo. Tendremos que averiguarlo, pensó Vasya, todos nosotros. Horas después, lejos aún del amanecer, el tren comenzó a frenar y se detuvo. Las puertas se abrieron y el aire frío entró en el coche. Había una incertidumbre colectiva. Vasya fue la primera en avanzar. Quería salir del tren. Hizo un gesto a Bakin y salió con decisión hacia la plataforma frente a ella. Los otros la siguieron rápidamente. Fuera del tren, una serie de antorchas dispuestas irregularmente ardían en columnas de acero, iluminando el entorno con un brillo ondulante. Las sombras avanzaban y retrocedían sobre un conjunto confuso de construcciones metálicas. La plataforma estaba en lo que alguna vez fue una gran estación maglev. Una docena de vías convergían aquí y entraban en las ruinas de un conglomerado de manufacturías. Un fragmento de pared de rocreto que aún estaba en pie junto a una de las antorchas tenía un letrero: Complejo Bogardus. Ningún Valgast, dijo Vasya mirando el letrero. El nombre se desvaneció en la niebla del mito. El complejo Bogardus era un nombre con una resonancia distinta, una de pérdida, el antiguo derrumbe de una civilización. Hace siglos que las manufactorías aquí cerraron. Este lugar solo permanecía en el distante pasado de Carchera. Era una cosa que fue y ya no era, cuyo recuerdo se convertía en polvo. Del otro lado del tren, las criaturas con túnicas también desembarcaron. Seguían sin voltear atrás. Nos están ignorando, dijo Bakin. Bien, dijo Krent, entonces nos podemos ir. ¿A dónde?, preguntó Vasya. Estaban a miles de kilómetros de Carchera. ¿Estás pensando caminar de regreso por la vía? ¿Puedes ver en la oscuridad? Se van, dijo Nevi. Las figuras se retiraban, adentrándose en las ruinas, siguiendo la línea de antorchas. Debemos seguirlos, dijo Bakin. ¿Estás loco?, exclamó Nevi. No nos han atacado, no hemos sido capturados. Tal vez exista algo que valga la pena encontrar después de todo. Entonces tenemos que ver, dijo Darra. ¿Tenemos?, preguntó Nevi. ¿Acaso puedes volver sabiendo que no hiciste todo lo posible por tus hijos? No, dijo Nevi. ¿Y si no podemos regresar?, preguntó Vasya, pero empezó a caminar con Bakin de cualquier forma. No había otra cosa que hacer. Los demás lo siguieron. Vasya escuchó incluso algunos murmuros esperanzados. Gente intentando convencerse de que Bakin tenía razón. Intentaban aferrarse al sueño que los trajo a este lugar. A su vez, ella intentó resignarse. Estaba a punto de descubrir la verdad del mito sin importar si lo quisiera o no. Más allá de la plataforma, el escombro de la estación y las manufactorías estaba reconstruido y rehabilitado. Los pasajeros del tren a Valgas descendieron una rampa de hierro desgastado y rocreto que se internaba en un amplio túnel. Chimeneas y fachadas resquebrajadas se inclinaban sobre ellos formando un techo angular. Metal retorcido se extendía desde los muros como brazos. La fila de antorchas seguía adelante y la rampa continuaba descendiendo profundamente hacia la penumbra. Desde algún sitio dentro de la estructura se escuchaba el tenue sonido de un cántico. ¿Escuchas eso?, preguntó Vasya a Bakin. Sí, y no puedo entender lo que están diciendo. No parece ninguna alabanza al emperador que yo haya escuchado. ¿Y eso cambia nuestra situación? No. Ella miraba el vaso en la mano de Bakin y deseaba haber tenido un arma. El piso comenzó a nivelarse. Vasya observó algunas fisuras en las paredes que parecían pasadizos. Supuso que este túnel era una vía primaria que cortaba a través de una red al interior de las ruinas. No le gustaba el rumbo que estaba tomando su imaginación, ya que de cualquier manera no había nada que pudiera hacer. Los cantos empezaron a sonar más fuerte, y por fin la fila de pasajeros cruzó por un enorme y anguloso portal. Entraron en una cámara circular por lo menos de 30 metros de largo. El techo debía alcanzar al menos unos 5 metros. Estaba envuelto en tinieblas, apenas tocado por la luz de las antorchas. Afilados ángulos resplandecían, y las sombras de un entramado de acero hizo pensar a Vasya en una red.
Este era su corazón. El centro del techo estaba completamente oscuro. No había nada que pudiera percibir a partir de la luz de las antorchas. ¿Esa es una entrada? Había cientos de personas con túnicas aquí, todos cantando y mirando hacia arriba. Todos tenían la misma palidez enfermiza, pero las formas de algunos cráneos perturbaron a Vasya. Estaba muy lejos para distinguirlo en la oscuridad, pero había algo inhumano en sus siluetas. Cuando los últimos pasajeros entraron, los cánticos terminaron. Aún mirando hacia arriba, los adoradores próximos a la entrada se hicieron a un lado, creando un paso hacia el centro de la cámara. «No», dijo Vasya. «Precisamente», asintió Bakin. Se dieron vuelta, aunque Vasya sabía que el gesto era en vano. No había dónde ir, sabía que moriría. Sus acompañantes voltearon también, pero el camino que los había traído hasta aquí estaba obstruido por varias de las figuras en túnicas. Comenzaron a caminar lentamente hacia los pasajeros. Se notaba un movimiento cerca de las paredes, el movimiento ágil de cosas bajando desde las sombras, cosas que gruñían y cuyas garras arañaban el concreto y el acero. Y desde arriba, dentro de la entrada del techo, se escuchó un atronador rugido. Bakin levantó su mazo y miró hacia arriba, preparado para pelear, hasta que la cosa cayó desde el techo impactando con fuerza el concreto, y él dejó caer el mazo, su cuerpo flácido por el terror. Los adoradores comenzaron a cantar nuevamente y los pasajeros gritaron. La criatura, reptiliana e insectoide, se alzaba por encima de ellos en sus enormes cuartos traseros. 2 de sus 4 patas eran cuchillas de hueso, las otras 2 tenían la apariencia de brazos, y el primer pensamiento de Vasya fue que lo más horrible era la manera en que esa cosa, completamente inhumana, imitaba lo humano y lo convertía en monstruoso, con una extremidad convirtiéndose en una mano sosteniendo una cuchilla dentada y la otra en un látigo de cartílago flexible. Sin embargo, las extremidades no eran lo peor. Ella se dio cuenta de eso cuando contempló, hipnotizada por el monstruoso pavor, su alargado cráneo con cuernos que emergía de un caparazón quitinoso. Lo peor era la expresión de sus ojos y las mandíbulas que se abrían, lo suficientemente grandes para devorar un hombre completo. El horror la miró. Su mirada era la de la depredación sin sentido, pero también una mirada que lo sabía todo. Algo tan viejo como la noche la miró desde esos ojos. La conocía tal como ella conocía a un insecto. Su antigua fe se desintegró ante la verdad detrás de esos mitos. El alarido de Bakin fue breve cuando una hoja atravesó su pecho y lo atrajo hacia las mandíbulas. Los gritos siguieron mientras las criaturas se alimentaban del resto de los pasajeros. Vasya no gritó. Cayó de rodillas, su visión llena ante la contemplación divina de toda esa monstruosidad. Aún seguía en el piso cuando una de las criaturas, un emisario del dios, la levantó. Mucho más tarde, cuando se encontraba desembarcando del tren en Karchera nuevamente, se regocijó en su nueva fe y en el conocimiento de que su propio ser había sido alterado, transformándole en parte de la verdadera divinidad. Renovada, convertida en profeta, caminó hacia la ciudad, lista para compartir la historia de trenes míticos y riquezas a quienes quisieran escucharla. Había una leyenda que esparcir, había mentes curiosas que atraer. Había un mundo que cosechar. The Terminus, una historia de David Annandale publicada en el número 457 de la revista White Dwarf, traducida y adaptada por un servidor.